El Calvario de la soledad. La tortura y el abandono en el camino de la cruz, todos conocemos la imagen. Pero para comprender la pasión de Cristo debemos despojarnos de la familiaridad, y ver el evento con ojos de testigo. Este no fue un simple castigo legal, fue la encarnación de la soledad total, un abandono que solo el Hijo de Dios podía soportar. Cada paso fue un eco del fracaso humano. La agonía preliminar, la soledad del amigo y el juicio injusto. El verdadero aislamiento comenzó en la quietud de la noche. En Getsemaní Jesús se enfrentó a un terror existencial que le hizo clamar al Padre. El Evangelio de Lucas, 10:44 de la noche, atestigua que, estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mientras su alma se debatía, sus 3 discípulos más cercanos, no pudieron vencer el sueño. Marcos 2:37 de la tarde menos 41. Los que debían ser su soporte espiritual lo fallaron. Tras el arresto, la justicia se convirtió en farsa. Fue golpeado, escupido y blasfemado por el Sanedrín, Marcos 14:65. Luego, entregado a Roma, recibió la condena sin pruebas. Pilato buscó liberarlo, pero la multitud, manipulada, gritó más fuerte. El procurador, al lavarse las manos, proclamó su propia cobardía, entregando a un inocente a la flagelación. Mateo 27:24-26. Este castigo romano era la primera fase de la ejecución, diseñado para desmembrar la carne con el flagrum y asegurar una muerte dolorosa y lenta en la cruz. 2. El escarnio del rey, la burla y la sentencia final. El sadismo no se limitó a la espalda lacerada. Los soldados, como relata Mateo 27:29-30, intensificaron el dolor con burla, cubriéndolo con un manto de escarlata y trenzando una corona de espinas, presionándola brutalmente en su cuero cabelludo. «Salve Rey de los judíos», le gritaban escupiéndole y golpeándole la cabeza. La humillación era absoluta. El rey fue despojado de su divinidad percibida y reducido a la carne más vulnerable. Presentado por Pilato como, «He aquí el hombre, exe homo», Juan 19:5, la respuesta fue unánime y ensordecedora. «Crucifícale, crucifícale», Juan 19:6. En ese clamor, no solo se oía la voz de sus enemigos, se oía el silencio de los miles que había curado. Marcos 2:50 de la tarde resume el destino de sus seguidores. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. La soledad del Cristo fue sellada por la traición. 3. La carga imposible y la ayuda forzada. La orden fue dada, cargar su propia cruz, el patíbulo, hasta el Gólgota. Juan 7:17 de la noche, es directo. Él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. El trayecto de unos 600 metros, fue un suplicio. Su cuerpo, roto por los azotes y la falta de sueño, se derrumbó bajo el peso. Aquí reside el punto más punzante del abandono. Cuando Jesús colapsó, no se levantó un amigo o un seguidor agradecido, la única ayuda fue impuesta. Lucas 11:26 de la noche, Marcos 3:21 de la tarde, y Mateo 27:32, documentan el mismo hecho. Los soldados obligaron a un hombre que venía del campo, Simón de Cirene, a llevar el madero. Simón, un extraño, fue forzado a compartir la carga para garantizar que el reo no muriera antes de tiempo, pues el espectáculo de la crucifixión era fundamental para el terror romano. Jesús, que se ofreció libremente a cargar los pecados de todo el mundo, no encontró un solo ser humano que se ofreciera a aligerar su carga física por amor. Esta es la soledad final, ser abandonado por amor, y solo asistido por obligación. IV. Consumación en el abandono. Al pie del madero, Jesús fue despojado de sus ropas y clavado, cumpliendo la profecía. La multitud se burló y los soldados sortearon su vestimenta. Juan 7:23 de la noche menos 24. La agonía física culminó en un grito de desamparo espiritual, que resuena a través de la historia. El clamor de Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el eco del abandono de toda la humanidad. Murió solo para que el velo del templo se rasgara, y el camino hacia Dios se abriera para todos. Su soledad fue nuestro rescate eterno. Oración por el Cristo abandonado. Señor Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, hoy el corazón se inclina ante el recuerdo del camino de la cruz de Jesucristo, su Hijo. Se contempla el inmenso misterio de un amor que se consumó en la más profunda soledad y el abandono. Se recuerda su agonía en Getsemaní, donde su alma se debatió en tal angustia que,
como atestigua la Escritura. Su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas 10:44 de la noche. Se medita en la tristeza de ver a sus amigos, a quienes amaba, ceder al sueño, dejándolo solo en su hora de mayor necesidad. Se pide perdón por todas las veces que la humanidad ha dormido ante el sufrimiento del prójimo. Se contempla su cuerpo destrozado por la flagelación, una brutalidad que no buscaba la justicia, sino el escarnio. Se recuerda el silencio de Jesús, mientras recibía los azotes del flagrum, ofreciendo su carne lacerada. Se ruega por todos aquellos que son víctimas de la tortura y la injusticia en el mundo. Se mira el rostro del Cristo humillado, coronado con espinas, no como un rey, sino como un objeto de burla por los soldados. Se piensa en el grito de la multitud que, en lugar de piedad, clamó, «Crucifícale». Juan 19:6, y en el eco de los discípulos que lo abandonaron y huyeron. Marcos 2:50 de la tarde. Se reconoce en ese abandono el reflejo de la propia debilidad. Se acompaña a Jesús en el inicio de su vía dolorosa, cargando el pesado madero del patíbulo. Se reflexiona sobre la amarga verdad de que, al caer exhausto, no fue un amigo compasivo, ni un discípulo agradecido quien se ofreció a aligerar su carga, sino un hombre, Simón de Cirene, obligado por la fuerza de la ley romana. Marcos 3:21 de la tarde. Se pide la gracia de la voluntad para tomar la propia cruz, no por obligación, sino por amor. Finalmente, se medita en su clamor supremo desde el madero, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Un grito que sella el pacto de la redención. Él soportó la soledad más absoluta y el abandono total para que la humanidad nunca tuviera que estar completamente sola. Señor, que este recuerdo del Calvario de la soledad mueva el corazón a la compasión y a la acción. Que su sacrificio no sea en vano en la vida de quienes creen en él, y que se encuentre la fortaleza para seguirlo, tomando la cruz con amor, y nunca por obligación. Amén. Mi soledad en el camino de la cruz. Dios mío, me detengo un momento para llevar mi mente y mi corazón a aquel camino. No como un observador distante, sino como un testigo directo de tu agonía. Yo soy Jesús. Recuerdo la noche en el huerto de Getsemaní. La angustia era un peso insoportable sobre mi alma, una presión tal que me hizo sudar sangre. Y mientras yo me enfrentaba a esa prueba existencial, busqué un consuelo simple, una compañía. Les pedí a mis amigos que oraran conmigo, que se mantuvieran despiertos. Pero cuando regresé, los encontré durmiendo. Me fallaron. Sentí el primer aguijón de la soledad, el abandono de los más cercanos. Después vino el infierno del cuerpo. Me ataron al pilar y sentí el látigo romano, el flagrum, rasgar y destrozar mi espalda una y otra vez. Cada golpe no era solo dolor físico, era la certeza de que mi cuerpo, al que usé para sanar y predicar, era ahora un objeto de tortura y escarnio. Luego, la corona de espinas, clavada brutalmente en mi frente, mientras me escupían y se reían, «Salve, Rey de los judíos». Fui despojado de mi dignidad y de mi humanidad ante el mundo. Al ser presentado ante la multitud, con Pilato gritando, «He aquí el hombre», mi corazón se rompió por la respuesta. No hubo piedad, solo un grito salvaje, «Crucifícale». En ese clamor, escuché el eco de cada alma que yo había venido a salvar, pero que ahora me condenaba. Y cuando me obligaron a tomar el pesado patíbulo, mis discípulos habían huido, la ciudad me había olvidado. El camino al Gólgota fue un suplicio. Con mi espalda abierta y mi visión nublada por la sangre y el sudor, el peso de esa madera me aplastó. Caí 1, 2, 3 veces, hundiéndome en el polvo. Y cuando mi cuerpo no pudo más, cuando necesité desesperadamente una mano amiga para levantarme, ¿quién apareció? Nadie que me amara. Solo un extraño, Simón de Cirene, a quien los soldados obligaron a tomar mi carga. Fui asistido por la fuerza, no por el amor. Este fue el momento de mi soledad más profunda, tener que llevar la cruz de la humanidad y no encontrar a nadie que se ofreciera, voluntariamente, a llevar la mía. Por eso cuando me sentaron en la cumbre del Calvario, y al final, cuando grité, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito fue para ti. Lo hice para que tú, cuando enfrentes tu propia cruz, nunca tengas que sentirte solo. Mi soledad fue tu rescate. Dame ahora la fuerza para tomar mi cruz diaria por amor a ti, y no por obligación.